Hey, Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee en esta preciosa tarde de hoy, martes. Estamos a martes 1 de mayo del 2018. Quiero saludar como siempre de una manera muy efusiva a todo el pueblo del Señor, especialmente a nuestros grandes amigos católicos que los amamos en el amor del Señor. Déjeme decirle que tengo no unos 2, 3 años, tengo más de 40 años predicando la verdad del Evangelio. Y siempre mi posición siempre ha sido igual, incambiable en cuanto a lo que es la Iglesia Católica Romana. Siempre dije desde el día número 1 que aprendí, de acuerdo a la palabra del Señor, la religión católica es falsa completamente. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Revelación, descubrimos, por ejemplo, que es la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Revelación capítulo 17 está muy categórica y explícitamente registrado en la palabra. Sabemos muy bien que la religión católica está llena, repleta de abominaciones, de mentiras, de herejías, de grandes cosas tremendas. Una de las áreas más terribles es la idolatría, que se practica por siglos y siglos. Ahora, en los últimos años que ha estado en control de la Iglesia Católica el argentino Jorge Mario Bergoglio, parece que muchas cosas más se han estado destapando. Sobre todo esta mañana, interesante que escuché a un gran líder católico americano que estaba diciendo que él es católico y él dice que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, pero que dice que él no comprende cómo puede estar en el poder un hombre como Jorge Mario Bergoglio, que lo que ha hecho es literalmente pisotear toda la doctrina católica. Una tras otra, las cosas que ha dicho, literalmente está trayendo escándalo tras escándalo. Ahora, una de las preguntas que él hizo en la radio, cuando yo le escuché esta mañana, fue que él dijo, ¿por qué fue que renunció el Papa Benedicto XVI? ¿Se ha preguntado usted esto en alguna ocasión? Y ha sido el primer papa en 600 años que renunció el papado, porque se supone que los que son elegidos ahí por los cardenales en la conclave del Vaticano son elegidos supuestamente dirigidos por el mismo Dios. Sin embargo, este papa renunció a la Iglesia Católica, al papado de la Iglesia Católica, y ahora todavía está como que, no sé, nadie habla con él no habla con casi nadie. Esta es una pregunta que hay que preguntarnos. Estábamos escuchando el programa y él dice que lo que pasa es que Benedicto XVI quería traer algunos cambios y él vio que había muchas cosas dentro del Vaticano que no eran de acuerdo a la palabra. Y bueno, ese es el comentario de él. Ahora, se acaba de destapar un escándalo tremendo que, bueno, hace como unos 6, 7 meses yo les platiqué de ello, y es que se está descubriendo lo que realmente es el pulpo, el monstruo espiritual religioso de lo que es la religión católica romana. Extiende sus tentáculos por todo el mundo. Déjeme decirle antes que nada que amamos a los católicos, y la gente católica, millones de ellos, son sinceros, muchos de ellos. Y yo sé que muchos de ellos aman a Dios con todo su corazón en forma sincera. Pero es tiempo de que abran sus ojos y se den cuenta que la religión, la institución donde ellos son miembros, y porque ahí los criaron y los instruyeron y los crecieron, es una institución completamente falsa, repleta de herejías, de una teología chueca. Y lo peor de todo es las grandes abominaciones que se están practicando. Ahora, tomen en cuenta, 430,000 sacerdotes en el mundo, incluyendo obispos y cardenales. Esta mañana de hoy, martes, en Melbourne, Australia, el que es, bueno, hace unos meses le dieron una sabática o un tiempo de descanso, el Papa Francisco se lo dio permiso, el famoso George Pell. George Pell es el cardenal grande de Australia, del continente australiano. Es un hombre de 76 años y estuvo esta mañana frente a un juez 90 minutos. Una juez estuvo allí y aparentemente con una retahíla de abogados y de ayudantes clérigos de la diócesis de Melbourne, supuestamente defendiendo las acusaciones de que años atrás este hombre, que hoy es cardenal y tesorero del Vaticano de Roma, Italia, dice que lo acusan de violar niños y de abusar de niños. Esta es una cuestión muy seria. Esto no es nuevo. Hace 8 o 9 meses
en el mismo Vaticano, donde hay unas casas que están rodeando, donde viven los sacerdotes, la policía italiana entró y arrestó un grupo de sacerdotes que estaban celebrando orgías, estaban fumando drogas. Bueno, arrestaron un montón de gente porque encontraron un centro de drogas y de mota y de todo ahí, algo tremendo. Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué la gente sigue en una religión tan chueca, tan mala, donde sabemos que el asunto de los sacerdotes, apenas, hermano mío, el mundo, bueno, hay tanta información ahora que se sabe ligeramente, pero esto no es mentira. Yo no voy a compartir una información con el mundo a menos que sea corroborado. Estamos hablando de algo que está frente a un juez. Estamos algo con evidencia. Son cargos serios. Y esto es un tremendo escándalo que está estremeciendo el Vaticano en este momento. Pero peor que eso, hay que mirar adentro la Iglesia Católica Romana como tal. Vea usted que ellos son culpables de la Santísima Inquisición. Ellos son, por ejemplo, el Papa Pío XII, que hizo alianza con Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler y la maquinaria nazi estaba sistemáticamente llevando al exterminio más de 6 millones de judíos, más otros 5 millones de seres humanos, incluyendo rusos, gitanos y personas de otros países. Estamos hablando que durante la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria del ejército nazi, juntamente con Adolfo Hitler, mandaron a matar cerca de 11, casi 12 millones de personas. Y los judíos, muchos de ellos pidieron ayuda al Vaticano. El Papa Pío XII, están las fotografías, están los videos, hizo un pacto, un concordat con Hitler, y están juntos unidos. Simplemente le pidieron, porque acuérdate que Alemania invadió Italia también, al igual que Francia, y el Papa le pidió, por ejemplo, a Hitler que no tocara la Iglesia Católica mientras ellos mantenían una relación con ellos. Y me imagino que Adolfo Hitler, en lo que todos entendemos, le pidió al Papa que no se metiera, se hiciera de la vista gorda con el pueblo judío. Sabemos perfectamente bien que el espíritu de antisemitismo es fuerte dentro de la religión católica. Los católicos, por ejemplo, no la gente, sino el sistema, la religión, la iglesia, por siglos ha sido enemigo del pueblo de Israel. Incluso durante durante los siglos XII, XIII y XIV, allá en España, cuando llevaron a cabo lo que ellos llaman la Santísima Inquisición, que de Santísimo grandes fechorías, incluso torturando y masacrando judíos por montones. Los llevaron a los calabozos, los torturaron de manera increíble. Yo me acuerdo cuando fui a Colombia, igual que fui a la República Checa, y hemos estado en varios países del mundo, igual en España, donde vimos dónde los torturaban en las diferentes maquinarias y cómo los procesaban y todo. Algo insólito, algo inaudito. Hermanos y hermanas en todo el mundo, te estoy compartiendo algo tremendo. Yo creo que nosotros los predicadores tenemos una responsabilidad. Yo predico el amor de Dios, predico la misericordia de Dios. Yo predico total y completamente el mensaje del Evangelio. Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y yo soy un defensor del Evangelio y sobre todo un defensor de la fe de Jesucristo. Como decía Judas en su pequeña carta, verso 3, hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Pero también tenemos que desenmascarar, tenemos que denunciar las religiones que son falsas. Fíjese que a los evangélicos se nos hace muy fácil, por ejemplo, hablar de la herejía de los mormones. Se nos hace muy fácil, por ejemplo, tocar el tema de los testigos de Jehová. Que Dios los ayude a ellos también, pero es una falsa religión. Los testigos de Jehová son falsos. Los mormones son falsos. Hay muchas denominaciones cristianas, bueno, bajo el nombre de cristianos, que se llaman cristianos, que no son nada de cristianos. ¿Por qué? Porque son religiones falsas con grandes herejías. Pero cuando se trata de la Iglesia Católica, hay muchos que no lo tocan ni con una vara de 1000 metros. Ah, no, yo ahí no los toco. Y como hay una retragila de predicadores como Joel Osteen, Rick Warren, Benny Hinn, John Arnott, James Robinson, Kenneth Copeland, y bueno, la lista es larguísima. Alex Campos, Marcos Witt, montones, Jesús Atreas Romero. Muchos de estos, si no están directa, están indirectamente apoyando, porque tenemos un ejército nuevo de cristianos evangélicos que son ecuménicos totalmente. Viajan
a Roma, se hacen aliados del Vaticano. Dan Moen, bueno, Darlene Zschech, la que cantaba las canciones tan bonitas allá en Sydney, Australia, con el pastor Brian Houston de la iglesia Hillsong. Ella estuvo hace 2 años en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, cantándole al Papa Francisco. La misma iglesia católica, los mismos teólogos católicos están ahora cuestionando qué está pasando con su religión. Hace unas semanas no dijo el Papa Francisco que no había infierno. En algún momento él ha defendido y ha dicho que no es cierto. No, se quedó callado. Dicen que el que calla otorga. Es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo que la religión católica, hermano, yo creo que a raíz de YouTube, Facebook, a raíz de, bueno, las redes sociales y la comunicación tan rápida, ahora hay que tener cuidado. Porque hay muchas mentiras. Los otros días vino alguien y me dijo, hermano Gary, y hasta me mandaron 2 conexiones del video. Hermano Gary Lee, fíjese que el Papa Francisco dijo que va a cambiar la Biblia, una nueva Biblia. Le dije, eso no es cierto. O sea, no es que yo esté defendiendo al Papa Francisco, pero hay que ser correctos con la información. Hay que ser verídicos, veraces. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad y una credibilidad de mantener. Los hijos de Dios tenemos que andar siempre en la verdad. Entonces yo te informo algo. La gente sabe muy bien que cuando te hablo, por ejemplo, de Siria o de Corea del Norte, o te hablo de Israel, como por ejemplo hace unos meses me llegaron una foto donde la gente está diciendo, hermano, están bombardeando Jerusalén. Es mentira. Completamente mentira. No están bombardeando Jerusalén. En la falsa noticia, fake news, está en YouTube, en Facebook, y hay algunos individuos que a eso se dedican. Son personas sin escrúpulos, con las mentes reprobadas, que simplemente están maquinando a ver qué mentiras dicen y esto. Pero cuando yo te comparto la información, créemelo, que nosotros hacemos una investigación exhaustiva. Siempre estamos corroborando, confirmando con fuentes fidedignas. Entonces la información que te comparto hoy, el cardenal George Pell de Australia estuvo esta mañana, bueno, realmente hace como 12 horas, porque la zona de tiempo en Australia, ayer realmente para nosotros, los que estamos, yo estoy reportando acá desde la hora montaña, Estados Unidos, acá estamos a las 2:24 de la tarde, pero estamos hablando de que ayer, realmente hoy martes, el 1 de mayo, este cardenal se presentó frente a la juez en Melbourne, Australia, y fue un proceso de 90 minutos. De hecho, la juez le permitió que se quedara sentado. Eso comenta la información. No dejó que se levantara si él no quería. Normalmente en una corte donde uno está con un juez, tiene que ponerse de pie con respeto. Pero imagínate tú, ahí estaban allí para debatir a ver si iba o no iba a juicio. Y la juez dijo, vas a juicio. O sea que va a ir a juicio por violación y abusador de niños. George Pell, el cardenal de Australia, el tesorero del Vaticano. Este es el escándalo más alto que por lo menos se ha sabido en los últimos 30, 40 años. Obviamente la religión católica tiene escándalos por siglos. La Santa Inquisición, tienen por ejemplo papas y papisas y un montón de cosas, y todo el mundo sabe, porque esto es historia muy clara. Si usted estudia la historia de los 267, 269, depende a quién usted le pregunte, ¿no? Porque no está muy claro cuántos papas habían exactamente. Entre 267 y 270 papas, y usted investiga, y muchos de ellos fueron por ejemplo homicidas, homosexuales, asesinos. Muchos tuvieron hijos fuera de matrimonio, fornicarios, adúlteros, cometieron grandes pecados tremendos. Toda esta información es pública. Esto es parte de la historia que está sellada. El mundo entero lo sabe. La Iglesia Católica está mostrada en la Escritura, en la Biblia. Es una religión mezclada con idolatría, con falsedad, con herejía. Constantino en el año 313 después de Cristo se levantó y frenó la persecución contra la verdadera iglesia y dijo: de ahora en adelante la iglesia oficial, la religión oficial es el cristianismo, y por eso le llaman Iglesia Católica Romana, porque estaba en Roma, era el Imperio Romano, y la Iglesia Católica, católico significa universal, la Iglesia de Roma universal y apostólica. Pero la verdadera iglesia, la iglesia íntegra,
santa, llamada por el Señor, nació en el aposento alto cuando cayó el poder del Espíritu Santo. Y esta iglesia, los primeros 245 años de su crecimiento, vivió una tremenda persecución. Los verdaderos cristianos, muchos de ellos, la mayoría, fueron comidos por leones, serruchados por la mitad en público, decapitados, crucificados, quemados, ahogados, olvidados en las prisiones, privados de sus familiares, cometieron grandes pecados, tremendas torturas y persecución en contra de ellos. La iglesia cristiana verdadera ha sufrido diferentes etapas de la historia, de grandes momentos difíciles, pero aquí está la iglesia, bendecida como nunca, al pie del cañón, parándose sobre la brecha, porque la misma Biblia dice maravillosa y exquisitamente que aún ni las puertas del infierno podrán prevalecer jamás en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amigo católico, te hablo con todo mi corazón. ¿Qué te cuesta investigar, revisar? Lee la Biblia, investiga lo que es abominación, lo que es idolatría, el purgatorio, la mariología. Llamar a María intercesora, corredentora. María fue una mujer extraordinaria, tremenda, bendita, bienaventurada. Por supuesto que amamos a María. Nadie ama a María más que los evangélicos, porque María fue una sierva del Señor, que Dios usó y escogió y eligió. Pero cuando María murió, se fue con el Señor. Amén. Y su alma está en el Señor, su cuerpo está aquí en la tierra esperando el día de la resurrección. El asunto es la idolatría. Los cristianos no adoramos ídolos, ni tampoco veneramos imágenes. Solamente adoramos al Dios vivo y verdadero. Acuérdate de Sadrac, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael, los 3 jóvenes judíos. ¿Se acuerdan ustedes? Está en la Biblia. Lee la historia de ellos, 600 años antes de Cristo. Y fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y cuando estaban en Babilonia, Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de su imagen. Todos cayeron de rodillas frente a la estatua, pero Sadrac, Mesach y Abednego se quedaron de pie porque no iban a doblar sus rodillas delante de una estatua. Los cristianos no adoramos imágenes, no veneramos imágenes. Adoración, veneración es la misma cosa. No me vengas con un asunto de semántica, de que no, que quieres. No, por favor, no trates de dorar la píldora. Es la misma cosa. Adorar, venerar. Solamente adoramos, veneramos, exaltamos, amamos y bendecimos a Jesucristo vivo. No una estatua de Cristo, no un Cristo de yeso, ni de madera, ni de cristal, ni uno que está podrido colgado de una cruz, porque mi Cristo ya no está en la cruz. Para información de los que no sabían, mi Cristo se levantó de la tumba al tercer día y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Es importante entender eso. Escándalo histórico dentro de la Iglesia Católica Romana. Y esto está estremeciendo el Vaticano. Son los últimos días y oramos por los amigos católicos y oramos para que Dios salve a tantos millones de católicos. Millones ya han abierto sus ojos y han salido de la mentira, del engaño. Tú necesitas compartir esto. El propósito, yo pensé muy bien, estaba yo orando, Señor, ¿comparto o no comparto la información? Y yo siempre le he prometido a ustedes que voy a compartir la noticia siempre con una perspectiva profética, bíblica o profética, y en este caso lo hago en defensa de la fe verdadera de Jesucristo. Mire, ¿sabe cuántas cartas nos escriben la gente? Y hemos recibido de mucha gente que me dicen, hermano Gary, gracias por decirnos la verdad. Yo sé que hay unos 2, 3 que no quieren abrir su corazón ni su mente a la verdad. Y yo les digo, por favor, traten. Usted, la única salida que sabe cuál es que usted usa, me ofende, me insulta. Si usted va a perder el tiempo ofendiendo, insultándome, maltratándome, diciéndome grosería, no escriba. Para empezar, nuestra gente los van a borrar y vetar para siempre. Ya no van a tener acceso. Segundo, si usted quiere compartir una opinión, con mucho respeto, con mucho gusto lo recibimos. Y ahí lo vamos a dejar. Usted tiene derecho a opinar. Usted tiene derecho a refutar mi posición teológica o bíblica. Pero vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia. Yo desafío a quien sea. Y no necesito irme a un debate con nadie, por favor. Yo soy muy claro en la palabra.
La Biblia se defiende por sí misma. No necesito andar defendiendo lo que ya es defendido por Dios mismo. Es la palabra de Dios. Si es mi Biblia o la Biblia católica, es la misma, la palabra del Señor. Y habla categórica y marcadamente en contra de la idolatría. Habla en contra de las herejías, de las abominaciones. Vea usted el rosario, el celibato. ¿Por qué cree usted que el 85% de los sacerdotes católicos hoy en el mundo, 85%, estas estadísticas no las están levantando los evangélicos, son estadísticas científicas, 85% más o menos, o son homosexuales, o son abusadores de niños, o la mayoría sufren de alcoholismo? Y es triste decirlo. Y ustedes saben, han visto los testimonios en diferentes pueblos, tanto en México, como en Centroamérica, como en Sudamérica. ¿Cuántos escándalos? El escándalo del sacerdote grande de Marcial Maciel allí en México. Los otros escándalos de Colombia y de Venezuela. Y los curas en Portugal, en España. Los cardenales, los obispos. Por favor, si es una cosa tras la otra. Es algo espantoso. Ahora, tomen en cuenta que estos sacerdotes, estos obispos, estos cardenales, no se casan, se están quemando. ¿Y por qué razón no se casan? Porque allá por el siglo XI o XII, la religión católica, el Vaticano decidió mejor que no se casen, porque se casaban y se morían y los familiares se quedaban con las propiedades. Entonces el Vaticano decidió desde ese momento en adelante, mejor le damos un anillo, los casamos con Dios y cuando se mueran nos quedamos con todas las propiedades. Por eso todavía hoy el Vaticano, la Iglesia Católica, es la entidad religiosa más rica del planeta Tierra. Se cree que tiene más dinero que todas las empresas más grandes del mundo. Piensen eso, solamente en el valor que tiene en el Museo del Vaticano, con las pinturas, con las estatuas, con las imágenes. La pura Capilla Sixtina tiene un valor que no se puede poner en números. Todo lo que tienen esta gente, las capillas, los santuarios, las catedrales. La catedral de Nostradamus que está en París, Francia, yo la conozco, hemos viajado el mundo entero, hemos estado en las catedrales que tienen en Hungría, en Polonia, bueno, en Rumania, en todos los países del mundo. Es una locura tremenda. Como esta gente tiene en Israel, yo llevo mi gente a Israel y llegamos a muchos lugares y ahí está la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque por siglos ellos estaban allí. Es un poder económico y un poder político que tienen. Por eso cuando el Papa llega a un país, como cuando hace unos años llegó a México y ahora no tanto hace que llegó a Colombia, más reciente llegó a ¿dónde? Chile y Perú, fueron millones a verlo. ¿Por qué? Porque es un poder político. Y ahora sabe que acaba de hacer un trato con China. El Papa Francisco acaba de hacer un trato con Xi Jinping, el presidente comunista de China. Y el presidente Xi Jinping dice, te doy permiso para que tengas tu iglesia, pero que salgan todos subterráneamente. Ahora tienen que hacer una iglesia al estilo comunista. Eso es lo que estamos viendo. El escenario se está preparando. El Papa Francisco, señoras y señores, damas y caballeros, trabaja para el anticristo. No, el anticristo. El Papa no es el anticristo. Tampoco es el falso profeta. Pero el Papa Francisco prepara el camino y prepara el escenario para la llegada del anticristo. Lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Las cosas que está haciendo. Sabe que cuando llegó al poder hace 5 años atrás exactamente hace 5 años atrás y un mes fue en marzo del 2013, él viajó a Estambul, Turquía, y allí rezó dentro de la Mezquita Azul con un imán. Un imán es el pastor de los musulmanes. Y él es el primer papa en la historia que en marzo del 2013 permitió que se leyera el Corán y se orara a Alá dentro del Vaticano. También es un antisemita que ha permitido que se abra una embajada palestina dentro del Vaticano. Caramba, si usted, mi amigo católico, no se da cuenta de todo lo que le estoy informando, cuando en la Biblia no hay tal cosa como rosario, no hay purgatorio. ¿Qué es purgatorio? Pruébeme, por favor. Pruébeme en la Biblia dónde está purgatorio. Pruébemelo a alguien. Dígame a alguien. Purgatorio, de acuerdo a la doctrina católica, es un lugar donde se van los que mueren que no están bien con Dios. Y lo procesan allí
Y después de pagar ciertas ofrendas y mandas y escapularios y unas misas y unas novenarias, entonces lo sacan del purgatorio y lo mandan al cielo. La Biblia no enseña eso. La palabra de Dios maravillosamente, categóricamente, en Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Se acabó. No hay más oportunidades. No hay mandas, no hay escapularios, no hay novenarias, no hay indulgencias, no hay que prenderle velas a nadie. Entiéndelo. Y tantos católicos que amamos. Amigo católico que estás en Guatemala, en México, en Nicaragua, en Centroamérica, en Sudamérica. Abre tus ojos. Hay un Cristo que vive, que reina, que ya se levantó de la tumba 2000 años atrás, que quiere salvar tu alma, sanar tu corazón. Porque no experimentas la gloria del Señor. Huye, corre, salí de medio de ello, dice Dios. Dios te habla. Lee la Biblia, Apocalipsis capítulo 17. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice la palabra de Dios a Pablo hablando a la iglesia en Roma. La verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Nadie te ama como Jesucristo. Hermano Gary, ¿usted está predicando? Sí, estoy predicando. Esa es la cosa, que un predicador comienza compartiendo una información y termina predicando la palabra. Pero te hablo con todo mi corazón y hablo delante de la presencia de Dios. Esta información es triste. Ojalá que el cardenal, el señor George Pell de Australia, ojalá que se arrepienta. Ojalá que pueda decir, Señor, perdóname. ¿Por qué no? Dios lo perdona. Pero cuando siguen tapando y escondiendo el pecado, ¿por qué fue que renunció Benedicto XVI? ¿Por qué? Primer papa que renunció después de 600 años. Y ya no se oyó nada más de él. Le callaron la boca, lo mandaron a Gasteldandolfo. Gasteldandolfo, he estado allí yo, donde tienen el lugar de vacaciones del Papa, Gasteldandolfo. Ahí está, ahí mismo fuera de Roma, Italia, donde ellos tienen su lugar que está retirado. Tienen su cuartito, lo cuidan muy bien. Imagínate, yo no sé cómo le llamarán ahora, su santidad o no sé qué, pero dejó de ser el vicario para darle lugar ahora al Papa Francisco, que es el argentino. Y piense usted en esto, Jorge Mario Bergoglio, que era simplemente un obispo en Buenos Aires, de repente llegó a ser el primer papa latinoamericano. ¿Por qué? Porque la religión católica se dio cuenta que la mayoría de los católicos ahora, la fuerza más grande, está ¿dónde? Latinoamérica. Los hispanos y los brasileros. Ahí está toda la fuerza. Lo hicieron por poder político. La iglesia católica tiene tanto poder, tanto dinero, tanta fuerza, y tienen siglos tapando el pecado, siglos tapando el pecado. Solamente es la tapita arriba de tanto pecado que han cometido a través de los siglos. Los curas, los sacerdotes, las monjas. Hasta me da lástima esas mujeres que han invertido sus vidas completas enclaustradas en un monasterio, en un convento, allí muriéndose, pudriéndose. ¿Con qué razón? ¿Para qué propósito? ¿Cuál es el objetivo allí? Pudriéndose las monjas allí dentro de una iglesia o de un convento, tapadas de la cabeza a los pies. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, que es que el hombre conozca a su esposa, ya no serán dos sino una sola carne, y tengan hijos y traigan una bendita familia. La institución más hermosa, más bella en el mundo es la familia. ¿Y cómo pueden los curas católicos hablar de la familia? ¿Cómo un sacerdote puede dar consejo de la familia? ¿Cómo puede dar recomendación, seminarios? Hoy vengas el próximo fin de semana, tenemos un seminario con el padre tal o el padre tal sobre la familia. ¿Qué familia si el tipo nunca ha estado casado? No sabe lo que es tener hijos. No puede hablar lo que no sabe, lo que no ha practicado. ¿Qué tiene él que ofrecernos a nosotros? Se están quemando. Están quemando y hasta da lástima. De verdad. ¿Sabe que yo vi un video no hace mucho de un cura en México que la gente literalmente le cayó a palo limpio? ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo hoy en día. Estos sacerdotes. Pero ahora se está destapando. Y los otros días les traje un posteo. Dice, tarde o temprano tus pecados te alcanzarán. Así decía, tus pecados te alcanzarán. Sea tarde o temprano, pero te alcanzarán. Búscalo, está en Facebook. Tus pecados te alcanzarán.
sea tarde o temprano, te alcanzarán, porque no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Oh, aleluya. No es fácil, yo sé, pero cuando uno ama a Dios, uno camina con Él, honra su nombre, vive una vida íntegra. Y yo alabo a Dios por mi esposa Claudia, por mis 3 hijos, mis 4 nietos, por mi familia y por aquellos con quien nosotros convivimos y servimos a Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más hermoso que vivir una vida íntegra y transparente para la gloria del Señor. Quizá por eso la gente nos ataca tanto. Y el ataque tremendo, pero ahí estamos parados al frente de la brecha. Mucha gente que no entiende. Y mire, mi amigo católico, no te estoy ofendiendo, te estoy diciendo que te amo en el amor del Señor. Abre tus ojos. Mi propósito es que tú conozcas la verdad, por favor, que tú experimentes a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Escándalo histórico dentro de la Iglesia Católica. Estremece el Vaticano. George Pell, cardenal de Australia, frente a la juez esta mañana, hoy martes 1 de mayo, 90 minutos, y la juez dice, pasa vicio, tremendo. El hombre es el tesorero del Vaticano, y esto es lo que estamos viendo en los últimos días. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Busquemos a Dios como hay que buscarle en este tiempo final. Aleluya. Y yo sigo orando y amando al pueblo católico con todo mi corazón. Y sabe una cosa, usted un día le va a dar gracias a Dios, que tal vez usted no lo entienda ahora, pero yo le estoy compartiendo la verdad con cariño y amor. Y usted dice, ay, pero usted si nos ama, respete nuestra forma de creer. O sea, si tú ves a un amigo que se está tirando de un puente para matarse, para suicidarse, ay, respétalo. Eso, no, no te tires del puente, no te mates. No te vayas por el despeñadero. Te estoy hablando la verdad para que escapes por tu vida. Por eso te estoy diciendo. Ahora, si uno no tuviera amor, tírate del puente, suicídate. Allá tú. Si quieres creer en Buda, Mahoma, Confucio. No, es que somos una iglesia cristiana. Eso te enseñaron. ¿Has experimentado a Dios? ¿Has sentido a Dios? ¿Has sentido a Jesucristo en tu vida? ¿Has sentido el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad? ¿Que convence al mundo de pecado? Tú necesitas una experiencia personal con el Señor. Te hablo no de religión, te hablo de una relación con Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estamos en los últimos días. Y aquí siempre al pie del cañón. Y no dejaré de predicar. No me voy a callar. Traigo las fuerzas de un búfalo para predicar 100 años más. Y predicaré hasta que la trompeta suene y el Señor venga por su pueblo. ¡Ey! Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este posteo con alguien.